deben estar ubicadas o posicionadas las cotas. Las cotas deben ser ubicadas en el lugar donde yo veo el detalle o donde yo veo dónde está realizado ese detalle. Aquí tenemos dos vistas de un mismo objeto. ¿Sí? ¿Se acuerda cuando hablábamos de punto, de recta, de plano, que teníamos dos proyecciones de un mismo elemento? Bueno, aquí ya estamos trabajando con volumen, estamos trabajando con cuerpos, ¿sí? En el cual yo lo estoy observando desde una visualización y aquí lo estoy observando desde otra. Esto es el mismo objeto, ¿sí? Aquí tenemos un detalle, que tenemos una caladura, ¿sí? Entonces aquí donde yo estoy observando esa caladura es donde yo voy a colocar la cotación. Fíjense que acá estamos observando dos cotas, cotas de dimensión, que son estas, ¿sí? Y cota de posición. No varía en nada, en absoluto, la cuestión de la forma de la cota, sino que estamos viendo que yo con estas dos cotas estoy dando la forma, la dimensión de ese detalle, y con esto estoy dando la posición del mismo. Fíjense, aquí tenemos un agujero. Como sé que es un agujero, fíjense, en la otra vista estoy mostrando con contornos ocultos el agujero que pasa por toda esta parte de la pieza. Estoy viendo que este agujero tiene una dimensión de diámetro 8 y le estamos dando la posición del eje o de los ejes para poder realizar ese agujero. ¿Sí? Nuevamente, vemos que yo voy a posesionar el detalle y le voy a dar la dimensión. Posición del centro del agujero, dimensión. Posición de la ranura, dimensión. Observen cómo están colocados los números con respecto a las líneas de cota. Cuando tenemos acotaciones horizontales, los números van por encima de la línea de cota. Cuando tenemos acotaciones verticales, los números van acostados de esta manera y del lado izquierdo de la línea de cota. En este caso, que estamos acotando un diámetro, o sea, estamos acotando la dimensión de este elemento circular, fíjense que vamos a estar colocando la cota, una de las formas, es colocarla paralela a esta línea auxiliar de cota que se ha dibujado. Aquí en esta pieza estamos viendo la mitad de la pieza como es por fuera y la mitad de la pieza como es por dentro. Ya vamos a analizar más adelante esta cuestión de corte, pero bueno, aquí la norma me está mostrando que todas las dimensiones o acotaciones de la pieza que son del lado de afuera, la coloco en una parte, ¿sí? Y todas las cotas que son del lado interior de la pieza, la pongo en la otra, ¿sí? Como una manera de diferenciar y no mezclar las dimensiones que son interiores a las dimensiones que son exteriores. Bueno, aquí estamos viendo cómo representamos varias características, ¿sí? O varios objetos juntos, ¿sí? Acá tenemos un tornillo, una tuerca, ¿sí? Y vemos cómo tratamos de agrupar las cotas que son del mismo elemento, ¿sí? En un sentido, y las cotas que corresponden a otro elemento en otro. Tratamos de no mezclar, ¿sí? Las dimensiones de elementos entre sí. Eso ya lo vamos a ir analizando cuando veamos planos de taller que tengamos cotas de elementos armados. Cota escalonada se refiere a que yo puedo, fíjense acá tenemos un montón de diámetros interiores, ¿sí? Acotarlos de manera progresiva en cuestión de progresivo en valor, ¿sí? O podemos colocarlo de manera escalonada.
¿sí? Uno para cada lado, la cuestión de la línea de cota, ¿sí? Y su cota. Fíjense que siempre que yo vaya a cotar, vamos a ir creciendo en los valores de cota. Las cotas no deben cruzarse. ¿Qué significa? Que yo no podría poner este 310 más abajo y el 220 más arriba, ¿sí? Siempre que sea factible, no se deben cruzar las cotas. También vamos a observar que cuando tenemos elementos que son homogéneos y son largos, lo que podemos hacer es interrumpir ese elemento para no tener que dibujarlo de manera completa. Cuando realizamos esa interrupción de ese elemento, que fíjense que acá tenemos una línea continua realizada a mano alzada, fina, ¿sí? Cuando realizamos esta interrupción, colocamos como valor de cota el total, ¿sí? No colocamos la cota interrumpida, sino que colocamos el total. Vamos a ver que si no existe opción, ¿sí? de cruce de cotas, como veníamos hablando, si no se puede evitar, la realizamos, pero siempre tendemos a que no realizar cruces de cotas, ¿sí? En este caso estamos cruzando una línea de cota con un eje de centro, ¿sí? Siempre tratamos de que no se nos crucen las cotas. En todo momento vayan observando otras formas que me muestra la normativa de acotar para poder ser aplicada en nuestros dibujos. Aquí me dice que la línea de cota puede ser indicada parcialmente, como veíamos recién, más cuando estamos hablando de piezas que son simétricas o piezas que son iguales de un lado y de otro, ¿sí? Me permite colocar este tipo de acotación. Fíjense que esto es un agujero que seguiría de este lado de la pieza, ¿sí? Pero nosotros solamente lo estamos mostrando en corte como es aquí. En este tipo de corte vamos a ver que vamos a usar esta acotación. La línea de cota, ¿sí? Llega pasado el eje y se interrumpe, no sigue. Colocamos flecha y lo que colocamos es el valor del diámetro, o sea, lo que mediría internamente desde aquí hasta la otra parte que tendría que tener de acá si la pieza hubiera sido cortada totalmente. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ir mostrando cuando veamos corte. Aquí estamos observando que si tenemos elementos que están todos a la misma altura, utilizamos una misma línea auxiliar de cota que coloque, o sea, a todos en la misma posición para poder acotar todo de una sola vez. Si ustedes habrán observado, cuando mostrábamos los números de las cotas, nunca hemos puesto ninguna unidad, ¿sí? Esa unidad, nosotros como parte de ingeniería, vamos a estar usando el milímetro como unidad y no lo vamos a estar colocando en ningún lado, o sea, en ninguna acotación vamos a estar colocando la abreviatura mm de milímetros, sino que ya lo vamos a tener como supuesto, ¿sí? Que estamos trabajando en milímetros. Como sabemos que cuando estamos hablando en cuestiones civiles, se puede estar trabajando en centímetros o metros. Aquí volvemos a recalcar cuáles son las ubicaciones que debe tener los valores de la cota. Fíjense, nuevamente estamos hablando de esto de que el número va por encima de la línea de cota, ¿sí? Siempre por encima de la línea de cota cuando tenemos cotas horizontales, y colocados de esta manera cuando tenemos cotas verticales, siempre del lado izquierdo de la línea de cota. Fíjense, esto es un elemento de revolución, o sea, es algo que es cilíndrico, ¿sí? Tenemos un eje de simetría que me lo está mostrando y me lo está aseverando esto de colocar el símbolo de diámetro, ¿sí? A los valores
que estamos colocando, ¿sí? O sea, vamos a poner el símbolo de diámetro, el valor del diámetro, ¿sí? Y ahí nos va a estar indicando cuál es la medida que yo tengo de ese valor de diámetro. Otra indicación de cómo debemos colocar las cotas, fíjense, aquí tenemos una cara inclinada. Cómo debe ir colocada la cota con respecto a la cara inclinada, lo vamos a observar aquí. Fíjense, tenemos distintas posiciones de la cota. Tenemos las que son horizontales con los números por encima, las que son verticales con los números del lado izquierdo. Ahora bien, cuando tenemos inclinado, fíjense que va a depender de la posición de esa inclinación cómo yo coloco la cota. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Lo mismo cuando acotamos ángulos. Fíjense cómo se va a ir colocando los números con respecto a donde esté ubicado el ángulo. Acá vamos a estar hablando de ubicaciones especiales de los valores de cota. Vamos a observar que si el ángulo que yo estoy acotando no me permite colocar el número, digamos, en su posición que veíamos recién, yo puedo extender la línea de cota y colocar el número de esta manera. Si el espacio que yo tengo no puedo colocar las flechas por dentro, como hablábamos anteriormente, colocamos las flechas por fuera, ¿sí? Y podemos colocar también el número por fuera. Eso va a depender del espacio que yo tenga para colocar los valores. Si lo que yo no puedo colocar, decíamos, las flechas aquí dentro, pero ya tenemos flechas a los costados, recuerden que habíamos dicho que podíamos colocar una línea inclinada o puntos, ¿sí? Y colocar el valor de la cota. Si no tengo espacio para colocar el valor de la cota ahí dentro, lo vamos a estar colocando con unas líneas, digamos, que veíamos recién, ¿sí? Que eran estas líneas que me van a estar mostrando en forma quebrada para poder colocar el número correspondiente a esa cota, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos claramente, ¿sí?, cotas en las cuales yo puedo colocar flechas por dentro y por fuera y el número también por dentro, ¿sí? No tenemos espacio, colocamos flechas por fuera, ¿sí? El número puede ir por dentro si me da la posibilidad, o por fuera si no tengo esa posibilidad. Si tengo cotas que ya están siendo delimitadas por flechas, pero yo no puedo colocar flechas aquí dentro, se coloca punto o se coloca una línea oblicua y coloco el valor de la cota. Si no puedo colocar el valor de la cota, lo coloco por fuera indicándolo de esa manera. Cuando no tengo posibilidad de colocar el diámetro como lo acotábamos afuera, como lo veíamos recién, ¿sí?, o como está colocado aquí, yo lo puedo colocar dentro de la pieza, ¿sí?, y poner su valor de esta manera. Siempre tratamos de colocar las cotas por fuera de la pieza, es lo más aconsejable. Aquí la norma me está mostrando una misma pieza que puedo, digamos, tener distintos valores, ¿sí? Puede ser una pieza que los valores característicos pueden ser de distintas acotaciones. Fíjense aquí lo que hace la normativa es colocar genéricos, ¿sí?, con letras, ¿sí?, los valores, y después tabular y colocar esos valores en esta tabla, ¿sí? Es una forma de, si yo tengo que hacer piezas que son semejantes, ¿sí?, que les van a ir variando valores, en vez de dibujarlos en distintos planos, poder generarlo en uno, ¿sí?, y poder ponerle distintos valores.